Hola, profesor. Aquí estamos Karen Lee y Sofía Ramírez para hablar sobre el tema de redes y comunicaciones satelitales. Para simular estas redes satelitales de la forma más cercana a la realidad, lo mejor es realizar una simulación o utilizar un programa que tome en cuenta las condiciones reales a las cuales se ve sometidos este tipo de sistemas. Por esto utilizamos el Satellite Communications Toolbox de MATLAB, que simula, analiza y prueba comunicaciones satelitales y este tipo de enlaces. En este experimento vamos a mostrar cómo medir la tasa de error de bit y la tasa de error de paquete de un enlace extendido de transmisión de video digital por satélite de segunda generación, que ese es como el nombre largo de uno de los estándares en la industria que se utilizan, el DVB-S2X. En el ejemplo se describe en detalle todas las estrategias de temporización de símbolos y sincronización de todas las portadoras, haciendo hincapié en cómo estimar las degradaciones de entrada de radiofrecuencia en condiciones de mucho ruido, que son pues las condiciones a las que se encuentran este tipo de sistemas, ya sea por la atmósfera o por perdón, por condiciones externas. La señal de flujo único agrega deficiencias de entrada de radiofrecuencia y luego pasa la forma de onda a través de un canal de ruido gaussiano blanco aditivo para simular estos ruidos. El estándar DVB-S2X es como una extensión del DVB-S2 que este mejora el soporte provisto para aplicaciones principales de este anterior que mencioné y la eficiencia general en los enlaces satelitales. Este estándar tiene además funciones adicionales como más granularidad de modulación y tasas de código, opciones de reducción de filtros más pequeños para una mejor utilización del ancho de banda, constelaciones optimizadas para canales lineales y no lineales y más opciones de codificación en estándares críticos. También en este ejemplo se simulan los aspectos de sincronización utilizados en estas aplicaciones y también es compatible con tasas de código más nuevas, con esquemas de modulación más altos, como los de 64, 128, 256 APSK, que estos se mencionan a mayor detalle en la investigación, en el documento. Y bueno, aquí se ve un poco el diagrama de flujo en la imagen de cómo funciona este sistema, donde el transmisor le entran los bits, ¿verdad? Y se generan estos waveforms, ¿verdad? En este estándar. Luego sigue toda la parte de radiofrecuencia y la agrega, bueno, la parte donde se agrega, pues, los ruidos, ¿verdad? Con esta parte de ruido gaussiano o blanco aditivo. Y luego en el receptor, como ya llega toda la señal mejorada, ¿verdad? Donde se intenta que no hayan pérdidas de datos. Pues en este ejemplo se procesan 30 tramas de datos de capa física a 25 decibeles. Y luego se calcula toda la tasa de error de bit y la tasa de error de paquete. Y bueno, la compensación de la frecuencia portadora, el reloj de los muestreos y las degradaciones de ruido de fase se aplican a la señal modulada y se agrega un canal de ruido gaussiano, como lo mencioné. Y bueno, el receptor, después del primer filtrado, ejecuta operaciones de temporización y recuperación de portadora para recuperar todos los datos transmitidos. Para extraer las tramas, la forma de onda distorsionada se procesa a través de varias estrategias de sincronización y recuperación ya propias de este estándar. Y para regenerar el flujo de bits de entrada se decodifica el encabezado de banda base. Entonces, bueno, ahora sigue toda la parte del código. Que de forma resumida, el código realiza lo siguiente. Al inicio, se configura el modo con piloto asistido. Se usa una estructura CFG-DVB-S2X para definir los parámetros de configuración de transmisión. Son todos estos. Ahora, para definir los parámetros de simulación, el estándar admite anchos de banda de canales flexibles. En este caso se usan 36 MHz. Ahí se definen. El algoritmo de sincronización de frecuencia gruesa implementado en este ejemplo puede realizar un seguimiento de las compensaciones de frecuencia de la portadora de hasta un 11% de la tasa de símbolos de entrada. Los algoritmos implementados en este ejemplo pueden corregir el desplazamiento del reloj de muestreo de hasta 10 ppm. Ahora, en la generación
de la forma de onda, se usa el helper, esta función, de forma auxiliar y devuelve las señales de datos, las formas de onda transmitidas y recibidas, los parámetros de configuración de la capa física como una estructura y una estructura de procesamiento del receptor. La forma de onda recibida se ve afectada por la frecuencia de la portadora, las compensaciones de fase de temporización y el ruido de fase, y luego pasa a través de un canal AWGN, canal de ruido gaussiano. En los siguientes gráficos se trazan la constelación de símbolos recibidos y el espectro de formas de onda transmitidas y recibidas. Entonces, esta sección genera la constelación recibida y este genera los gráficos con la señal transmitida y recibida, que corresponden a este es el gráfico de constelación, que sería un círculo muy grande por la cantidad de ruido, y este es el gráfico con la visualización de espectro de las señales. Ahora, para la configuración de los datos del receptor, en el receptor, la sincronización de temporización de símbolos se realiza en los datos recibidos y luego es seguida por la sincronización de los cuadros o frames. Los cuadros del receptor, incluyendo los algoritmos de corrección de degradación de frecuencia gruesa y fina. El algoritmo de estimación de la frecuencia de la portadora puede realizar un seguimiento de las compensaciones de la frecuencia de la portadora de hasta un 20%. La estimación de la frecuencia gruesa, implementada como un bucle bloqueado de frecuencia, reduce el desplazamiento de frecuencia a un nivel que el estimador de frecuencia fina puede rastrear. El ancho de banda de bucle preferido para la sincronización de símbolos y la compensación de frecuencia gruesa depende de la configuración. Todo esto son configuraciones que se utilizan para setear el receptor. Ahora, en la recuperación de datos y la sincronización de tiempos y de la portadora, que es de aquí para abajo, em, para sincronizar los datos recibidos y recuperar el flujo de bits de entrada, las muestras de forma de onda distorsionadas se procesan cuadro por cuadro siguiendo estos pasos. Entonces, se aplica el filtrado coincidente emitiendo razón de dos muestras por símbolo. Se aplica la sincronización de tiempo de símbolo utilizando el detector de errores de tiempo de Gardner para una salida generada a la tasa de símbolo. El TED de Gardner no está asistido por datos, por lo que se realiza antes de la sincronización de la portadora. También se aplica la sincronización para detectar el inicio de los cuadros e identificar las posiciones del piloto. Se estima y aplica una corrección de desplazamiento de frecuencia gruesa y de desplazamiento de frecuencia fina. También se estima y compensa la frecuencia portadora residual y el ruido de fase. Se decodifica el encabezado de Physical Layer o capa física y calcula los parámetros de transmisión. También demodula y decodifica los cuadros de la capa física y realiza una verificación de CRC en el encabezado de banda base. Si pasa la verificación, recupera los parámetros de encabezado. Por último, regenera el flujo de datos de entrada o paquetes de cuadros de la banda base. Estos que se ven aquí es que no pierde ningún cuadro. Y estos dos es el porcentaje de error de bits y de paquetes, que se ve que es bastante bajo. Ahora, finalmente, esto ya es el resultado de la demodulación y la corrección por ruido. Este ya muestra la constelación de los datos sincronizados. Y aquí mismo es donde calcula estos dos valores. Muchas gracias. Gracias.